Cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer la presentación, la sustentación de nuestro trabajo de la asignatura Construcción de Edificaciones. Nuestro trabajo era analizar la norma sismorresistente NSR10 en algunos de sus títulos, de sus capítulos. A continuación vamos a hacer intervenciones en orden. Alejandro Figueredo Morales, José Manuel Pedraza Ángel y Shirley Estela Villarreal Sáenz. A continuación presentaremos el resultado del análisis de la norma NSR10. Nos correspondió el título G. Tomamos en cuenta las construcciones de madera y guadua, que son muy poco usuales en el ámbito de la construcción de edificaciones en zonas urbanas, pero que sin embargo son bastante comunes en sectores rurales por su apariencia amable y natural, relacionada con el uso de materiales biodegradables y recursos renovables. La madera representa una buena alternativa para ser utilizada en lugares de descanso como parte de un esquema paisajístico, pero también es una solución eh, al alcance de la mano, principalmente cuando estamos en lugares que no tienen muy buen acceso eh, de los materiales, digamos, para el transporte. Como futuros ingenieros civiles, es de gran importancia la adquisición de conocimientos que nos garanticen una adecuada construcción aplicando los conocimientos técnicos de estas normas. Este trabajo nos proporciona ciertos conceptos técnicos que deberíamos revisar cada vez que fuéramos a hacer alguna construcción en madera o guadua. Eh, la madera y la guadua son fibras de origen vegetal que nos ayudan bastante cuando queremos, digamos, variar los métodos constructivos. Eh, Usualmente resulta costoso, también tiene sus limitaciones, como cualquier método constructivo, pero pues se puede utilizar siempre y cuando se sigan las indicaciones de la norma técnica y la norma sismo resistente. Objetivos. El objetivo principal del presente análisis es estudiar y entender la influencia de los diferentes aspectos normativos, técnicos y conceptuales que se involucran directa o indirectamente en el proceso de construcción de edificaciones, que utilizan materiales como madera, guadua y materiales vegetales como elementos estructurales. Como objetivos específicos, tenemos reconocer detalladamente los componentes y características que contiene la madera y la guadua. Identificar las ventajas y desventajas de la madera y la guadua. Conocer las aplicaciones de la madera y la guadua en la construcción. Aunque su apariencia sea muy diferente a las estructuras metálicas y de hormigón, las estructuras de madera y guadua, dependiendo de su configuración y asociación, cumplen con las mismas funciones de otras estructuras. Por tanto, deben ser analizadas, diseñadas y construidas con la misma, digamos, con la misma importancia. Se les debe dar la misma exhaustividad al chequeo de los materiales, al chequeo de los cálculos, al chequeo de las condiciones en las cuales se va a usar. No quiere decir que porque sea de madera es un elemento que no merece tener cuidado, ¿no? Muchas veces vemos esto en, como le decía anteriormente, en fincas, en balnearios, en lugares en donde
aparentemente no requiere un uso muy fuerte, pero realmente por el solo hecho de ser utilizadas por personal, por seres humanos, debe tener un análisis exhaustivo. Cuando hablamos de madera y de guadua, tenemos que manejar unos términos específicos, dado que así como las estructuras metálicas y las de concreto tienen unas palabras específicas para poder hablar, digamos, con los constructores, con los proveedores, con los clientes, eh, debemos, por decir algo, conocer términos como acabado, alfarda, amarre de continuidad, amarre secundario, armadura, aserrado, que es cortar la madera, canto, capacidad de un elemento o componente estructural, que pueden ser partes de madera que hacen parte de todo un complejo estructural, de la capacidad de las piezas de madera. La carga de servicio es bien importante porque así como en otras construcciones se debe analizar en el diseño. Términos como columna, hay columnas también de madera, de concreto y de metal. Columna armada, columna espaciada, conectores, contracciones. Hablaremos también de dimensiones nominales de la madera, eh, distancias, em, la elasticidad longitudinal de la madera. ¿Sí? La madera puede ser muy dura, pero también es flexible hasta cierto punto, así como el hormigón armado. Em, la sección transversal, la sección radial y la sección tangencial, entre otra terminología importante para tener en cuenta cuando vayamos a hablar de maderas y de materiales como estos. Toda la madera que utilicemos en nuestras construcciones debe tener una resistencia buena, puesto que va a ser para construcciones que van a soportar personas, cargas vivas, cargas muertas, cargas en movimiento, ¿sí? Entre pisos, columnas, vigas van a ser construidas en madera o en guadua. Por tanto, es sumamente importante que escojamos la mejor madera con las mejores condiciones digamos, en cuanto a calidad para que la estructura sea confiable, ¿no? Debe ser madera proveniente de especies forestales que sean adecuadas para construir. Digamos, no podríamos, sería ilógico hacer una construcción en balso o en un material que sepamos que no va a resistir. Deberá tener una durabilidad del material natural adecuada si, cuando se preserva, ¿no? El contenido de humedad de la madera debe corresponder a la humedad de equilibrio del lugar en donde va a estar. Es decir que, digamos, si una madera va a estar en un lugar muy húmedo, debe ser una madera que, digamos, en su estado natural eh, también esté en un lugar húmedo, ¿no? Digamos, maderas secas para lugares secos, ¿sí? Porque, digamos, se pueden descompensar y, digamos, resecarse, humedecerse, haciendo que pierda sus propiedades estructurales. Se deben aplicar todos los recursos para proteger la madera mediante el diseño constructivo y el ataque de hongos, insectos y focos de humedad, ya que la madera se degrada, se biodegrada, ¿sí? Se pudre y pues en cierto tiempo va a ser necesario cambiar partes o hacerle mantenimientos periódicos. Para el caso de la construcción, se establecieron dos clases de madera aserrada de uso estructural. Según sus calidades, existe la madera estructural selecta ES, que se utiliza en elementos portantes principales como columnas, vigas maestras, vigas de amarre, cerchas, arcos, pórticos, viguetas de piso, dinteles, pies derechos de paneles portantes, voladizos, escaleras, cimbras
y formaletas, es decir que son las que van a resistir mayores esfuerzos, ¿no? También está la de estructura normal, N, empleada únicamente como segunda alternativa en elementos portantes secundarios como correas, cuchillos, cortavientos, riostras, separadores, remates, pideamigos, tacos, puntales y elementos temporales. Pues digamos que estas maderas tienen una resistencia menor y pues no es aconsejable utilizarlas, dado que se sabe por ensayos que se han hecho que no brindan las mismas calidades que las de estructural selecta. Se puede clasificar las maderas selectas en 6 grupos diferentes de acuerdo a unas determinadas características, teniendo en cuenta su módulo de elasticidad, su capacidad de resistencia medida en sus esfuerzos admisibles, flexión, compresión paralela, compresión perpendicular, cortante y tensión. Cada madera tiene unas propiedades eh, que arrojaron unos análisis de laboratorio realizados en Colombia a las especies que se eligió, sí, que se conocía, que eran utilizadas empíricamente para construcción, y de aquí se sacó las características. Por tanto, hay unas tablas en las que podemos observar todos los factores que influyen en, digamos, en la calidad de la madera. Todos estos datos se deben revisar en las tablas que se nos proporciona en la norma para hacer una buena escogencia de materiales y que digamos no vayamos a estar después afectados en la calidad de nuestras construcciones porque digamos nos salió una madera muy flexible, muy dura o poco resistente, ¿sí? O tal vez que coloquemos una madera demasiado costosa para algo que no era necesario. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos ha expuesto nuestro compañero Alejandro, estos tipos de maderas se dividen en grupos, 6 grupos estructurales. Él nos mencionó los 2 primeros. Vemos que el tercer grupo de maderas tiene un módulo de elasticidad de un 12%, equivalente a la madera seca. De igual manera, el cuarto grupo, quinto y sexto grupo también tienen un módulo de elasticidad del 12%. Eh, Está este cuadrito o estos cuadritos de clasificación, tienen unas columnas las cuales nos explican detalladamente estos tipos de maderas, con el nombre científico, con el nombre de la madera, con la densidad básica que tiene cada madera, con el módulo de elasticidad promedio dado en megapascales. También tiene un F sub B, que es el esfuerzo admisible a flexión. También tiene un F sub C, que es el esfuerzo admisible a comprensión paralela, un F sub P, esfuerzo admisible a comprensión perpendicular, y un esfuerzo admisible a cortante paralelo, y finalmente un esfuerzo admisible a tensión paralela, todos estos dados en megapascales. Bueno, como futuros ingenieros es necesario reconocer que el ingeniero civil profesional en la parte de la construcción debe tener en cuenta todos los aspectos legales, la parte normativa que tenga que ver con las especies maderables, ¿sí? Revisar la legislación actual, la que esté vigente, para evitar caer en la deforestación y en la explotación ilegal de nuestro país, en los bosques de nuestro país. De esta manera podemos evitar caer en delitos ambientales que puedan afectar en la ejecución de los proyectos constructivos. Es necesario revisar la ley forestal vigente, lo que ordena el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de la zona en donde se va a hacer la explotación de la especie maderable. Continuando con la parte de las uniones, en las construcciones de edificaciones con maderas o guaudas existen unos conectores, unos productos de protección y aislantes, unos elementos de cimentación y unos materiales hidrosanitarios.
Estos nos facilitan la, la solidez en estas construcciones y nos garantizan la estabilidad de la edificación en conjunto. Tales conectores son los clavos, puntillas, pernos, cerraduras, tornillos, entre otras. También vemos unos productos de protección, tales como las pinturas, adhesivos, sellantes, recubrimientos sintéticos, entre otras. Vemos unos elementos de cimentación como las piedras, agregados para concreto, cemento y hierro, y unos materiales hidrosanitarios tales como tuberías, cables, tomas y conectores eléctricos, accesorios para tubería, elementos en cerámica y vidrio. Continuando con el diseño estructural de estos tipos de maderas, se sabe que todos los elementos de la estructura deben ser diseñados y construidos para resistir esfuerzos producidos por las combinaciones de cargas de servicio, además de las diferentes condiciones ambientales, como la lluvia y la temperatura, que deben ser menores a 65 grados centígrados. Sabemos que se aplican unos métodos de diseño estructural y unos parámetros muy claves a tener en cuenta en estas construcciones de edificaciones con maderas o guaudas. El diseño de estructuras de madera debe ser utilizado el método de los esfuerzos admisibles. Y los parámetros para tener en cuenta es el cálculo de los esfuerzos admisibles y módulo de elasticidad, los esfuerzos admisibles y coeficientes de modificación, tener en cuenta también la duración de la carga, el contenido de humedad, la temperatura, la acción conjunta y muy clave la rigidez de pandeo y la desviación al grano. Durante nuestro diseño estructural con la madera es muy importante la cortante en la sección que se va a realizar, el tipo de corte. Hay que tener en cuenta allí los esfuerzos máximos de corte paralelos a las fibras, los cuales deben ser calculados en secciones a una distancia del apoyo que tiene que ser igual a la altura de la viga, excepto en voladizos, para los que los esfuerzos máximos serán evaluados en la carga del apoyo. Continuando con el diseño estructural, es necesario tener en cuenta las especificaciones en cuanto a la madera de sección circular o rolliza, ¿sí? Las cuales se utilizan para postes, pilotes o componentes de estructuras que hayan sufrido el proceso mecánico descortezado, tales como la duración de la carga, por preservación y por humedad. Vemos que dichas uniones, tales como los clavos, hacen referencia a los clavos, a los pernos, a los tornillos, grapas, planchas de acero, conectores de anillos partidos. Hay que tener en cuenta en estas uniones los esfuerzos de cortante, tales que los tornillos, los conectores. Se deben verificar dichos esfuerzos inducidos en la madera por las fuerzas del corte que no excedan a los valores indicados en la norma. Hay dos reglas las cuales se deben cumplir para los esfuerzos de cortante, y es que una de ellas nos dice que en uniones separadas del extremo de la pieza por una distancia superior o igual a 5 veces la altura de la misma. Y la otra dice que en uniones separadas del extremo de la pieza por una distancia menor 5 veces a la altura de la misma. Bueno, dentro de las uniones, en nuestro diseño estructural observamos que hay unas uniones metálicas y hay uniones en cemento, en concreto ladrillo. Las metálicas son las planchas metálicas, los herrajes, los anclajes. En general, todas las partes metálicas se sabe que tienen que ser diseñadas de acuerdo con el título F de esta norma. También se deben realizar ahí las flexiones, la tensión, la cortante y el aplastamiento en estas uniones. En cuanto a las uniones de concreto ladrillo, se sabe que cuando la capacidad de una unión esté acondicionada por la resistencia del concreto, el F sub C, que es el esfuerzo admisible de comprensión paralela, tiene que ser igual a 21 megapascales como mínimo.
o del ladrillo, la resistencia de esos materiales se va a deducir en los capítulos aquí más adelante. Nuestro compañero les va a explicar. Los diafragmas horizontales los podemos definir como un conjunto estructural horizontal, en el cual el espesor es muy pequeño respecto a sus otras dos dimensiones, que tiene la capacidad de trabajar bajo fuerzas contenidas en su propio plano. Un ejemplo de estos son los tableros, los largueros o las vigas coronas. Si miramos bien en los tableros, son aquellos que tienen la responsabilidad de resistir la fuerza cortante y usualmente están hechos con láminas contrapechadas o aglomeradas. Recordemos que los tableros se clasifican en confinados y no confinados. Los no confinados son aquellos que poseen dos bordes paralelos sin el soporte continuo a tales elementos, y los confinados son los que tienen todos sus bordes perimetrales apoyados en forma continua. Los muros de corte nos constituyen los elementos verticales del sistema resistente de las edificaciones. Además, estos muros son aquellos que nos soportan los diafragmas horizontales y también son los encargados de llevar a los niveles inferiores las cargas horizontales que actúan en su mismo plano. Es de resaltar o de recordar que para el diseño de muros de corte debemos de tener en cuenta unos aspectos muy importantes, como son el diseño de las sóleras, la proporción del muro, el diseño de los pies derechos, su rigidez, intermedios y el sistema de unión de los muros entre sí y la cimentación. Hay que tener también en cuenta lo que es el espesor y las características del revestimiento. Y obviamente no podemos dejar atrás su sistema de unión. Las armaduras deben diseñarse, o el fin por lo cual debemos diseñar estas armaduras, es para lograr soportar las cargas muertas y vivas, y también obviamente aquellas cargas eventuales como las del cielo raso. Recordemos que estas armaduras son componentes estructurales planos que tienen un contorno poligonal, formados por una triangulación de elementos simples y también compuestos que van a trabajar a una tensión, a una compresión. Eh, Existen varias clases de armadura, como son la armadura de cubierta, las cuales constituyen una de las aplicaciones más importantes de la madera como parte del sistema de prefabricación, total o parcial. Bueno, para el análisis del sistema estructural como tal, para que se puedan conformar con la madera existen tres sistemas estructurales básicos. El primero es el sistema de entramados livianos, el cual nos va a servir para formar las paredes que se emplean como soportes verticales o pies derechos a corta distancia. Nuestro segundo sistema es de poste y viga, el cual vienen siendo los soportes verticales o las columnas como tal, y esas se sitúan a distancias relativamente grandes. No olvidemos que estas columnas deben ser unidas con vigas maestras que recogen viguetas o cerchas con el peso del entrepiso. Por otro lado tenemos nuestros sistemas espaciales. Este tipo de estructura es muy especial y nos sirve para cubrir grandes luces. Básicamente consiste en la conexión transversal de entramados uniformes con otros de igual característica, de manera tal que nos va a permitir lograr un comportamiento estructural eficiente y seguro. Nuestros sistemas espaciales, como ya lo había mencionado anteriormente, nos sirven para cubrir grandes luces, y sus conexiones transversales de entramados uniformes con otros de igual característica hacen que se logre un comportamiento estructural eficiente y seguro.
Un ejemplo de esto son nuestras cúpulas geodésicas o nuestras retículas espaciales. Para la preparación, fabricación, construcción, montaje y mantenimiento de nuestros elementos de madera, incluyendo sus uniones, obviamente, debemos realizar ciertos procesos, ciertos parámetros, como por ejemplo están nuestros procesos de preparación. Dentro del proceso de preparación encontramos lo que es el secado de la madera, eh, la preservación de la madera como tal. Encontramos también lo que es la fabricación, dimensiones, tolerancias, la construcción, cómo podemos utilizarla como un cimiento, cómo debemos hacer que esta madera eh, la podamos proteger contra la humedad, contra los hongos, contra el fuego. Son aspectos en los cuales debemos tener muy en cuenta lo que nos dice la NSR en el capítulo G, y debemos analizar y hacer un análisis detallado de todos estos procesos que se deben de llevar para tener un buen rendimiento con este material y con esos elementos de madera. Bueno, dentro de la construcción de estructuras en Guadua, debemos tener en cuenta que el diseño de construcción para viviendas está limitado a 2 pisos con este material. Bueno, en la norma nos prohíbe o no nos permite eh, muros de mampostería o concretos en el nivel superior de las edificaciones. También hay que tener en cuenta que cuando se construyan estructuras con un área superior a 2.000 metros cuadrados, es recomendable realizar una prueba de cargas antes de darle funcionamiento. Esto pues para evitar problemas y evitar accidentes más adelante. Dentro de nuestros requisitos que deben tener las estructuras de Guadua, hay que tener en cuenta y hay que tener muy en claro ciertas clasificaciones, ciertos requisitos que nos exige la norma como tal. La guadua rolliza, utilizada como un elemento de soporte estructural, el cual nos sirve como para formar columnas, vigas, viguetas, pie derecho y otros aspectos, debe cumplir algunos requisitos. Uno es que, por ejemplo, la edad de cosecha para la guadua estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. La guadua no puede o debe ser una especie específica, el cual es la, la Angustofilia Kun. No contemplamos la posibilidad de utilizar otras especies de bambús como elementos estructurales, ya que no nos va a dar el rendimiento ni la capacidad para la cual se requiere para conformar una estructura. Otro de nuestros aspectos normativos relacionados con el tema de la guadua, uno de los requisitos para la construcción con guadua estructural es que debemos tener demasiado cuidado con las indicaciones para hacer juntas o uniones. Hay una clase de cortes o unos tipos, mejor, 3 tipos de cortes, los que más se utilizan para la fabricación de uniones con estos elementos de guadua. Uno es el corte recto, como lo podemos ver en la diapositiva. Es un corte plano perpendicular al eje de la guadua. El otro es un corte boca de pescado, el cual es como cóncavo, transversal al eje de la guadua. Generalmente lo utilizamos para acoplar 2 elementos de guadua. Y por último tenemos el corte pico de flauta. Este corte es utilizado para acoplar guaduas que llegan a tener ángulos diferentes a 0 y 90 grados. Se puede hacer como una boca de pescado inclinado con unos 2 cortes rectos.